Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente. Un domingo más, un servicio más a nuestro Señor para honrarle, alabarle y glorificarle a Él. Vamos a dar unos pequeños minutitos para que más hermanos se puedan ir conectando, pero gracias a nuestro Dios porque puntualmente podemos iniciar el día de hoy. Siempre es un gusto estar juntos, aunque nuestra sana distancia por necesidades, hermanos, pero Dios es bueno y Dios nos cuida y nos protege, y eso es algo que debemos agradecer. Y además tenemos la esperanza, y la más grande esperanza es que Cristo está en control de todo. Él está en control de esta pandemia y Él sabe por qué y cuándo terminará, ¿no? Seguimos haciendo un poquito de tiempo para que más hermanos se puedan conectar. Hermanos, también es importante comentar el día de hoy en particular. La alabanza va a ser un poquito diferente por diferentes circunstancias. Solamente estamos Mike y yo, pero Dios es bueno, Dios es grande, y por este domingo solamente estaremos en este formato, en un formato pista, pero con el mismo corazón y el mismo deseo de honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que lo merece. Y como todos los servicios, es importante que pongamos en sus manos este servicio que vamos a hacer el día de hoy, y les invito si nos pueden acompañar para que podamos hacer una oración y poner en manos de Dios este servicio. Pues si Él no lo ponemos en sus manos y no nos sometemos a su voluntad, hermanos, esto no sería de honra y gloria. Entonces les invito a que por favor cierren sus ojos y brindemos nuestro rostro, no como un acto religioso, sino como concentración mejor para hablar a nuestro Señor. Padre eterno, mi Señor, grande eres y poderoso eres, creador del cielo y de la tierra, mi Señor. Tú creaste todo el universo y nos creaste a nosotros como imagen y semejanza tuya. Padre, gracias por el inmenso amor demostrado por ti, porque nosotros no merecemos nada, mi Señor. Por nuestra condición de humanos y pecadores, no mereceríamos tener el derecho de hablar contigo. Sin embargo, tu amor es tan grande y tu misericordia es tan grande, mi Señor, que tú nos has permitido a través de tu Hijo Jesucristo poder hablar y comunicarnos contigo, Padre. Agradecidos estamos de ello, y Señor, reconocemos que es Cristo el único que nos permite poder hacerlo. Su sangre preciosa limpia nuestro pecado y es la justificación perfecta para poder tener una comunión contigo, Padre. Gracias por este tiempo, mi Señor, dependemos de ti, y este servicio, mi Padre, este domingo en particular, lo queremos poner en tus manos, mi Señor. Que seas tú quien muestre a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, para que seas tú quien redarguya nuestros corazones, quien cambie nuestros pensamientos, dice tu palabra, renovando nuestro entendimiento, para que podamos vivir una vida conforme a Cristo, mi Padre. Ayúdanos a parecernos cada vez más a Cristo y que podamos amarle y glorificarle siempre, mi Padre. Señor, ponemos este servicio en tus manos para que tú lo bendigas y edifiques a tu iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con el tiempo de alabanza. Como les mencioné hace un momentito, para los que no se habían conectado, por diferentes circunstancias, el día de hoy estaremos solamente Mike y yo, pero con el mismo corazón y el mismo deseo de alabar y glorificar a nuestro Señor. Y el próximo domingo, pues Dios dirá, y estaremos alabándole. Pero en esta ocasión estaremos haciéndolo de este formato. Les pido, hermanos, que aunque no sabemos en casa cómo nos escuchamos o nos vemos, es importante, hermanos, que tú también le cantes a Dios como si estuvieras físicamente aquí. Él merece la honra y la gloria, y debemos alabar a nuestro Señor. Entonces te invito a que cantes en tu casa con fuerza y con mucho agrado a nuestro Señor. El día de hoy vamos a iniciar con un canto. Si nos puedes poner, por favor, te pido que nos acompañes. Me has dado libertad. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad.
verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Su palabra permanece siempre, hermanos. Cántale con gozo. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Verdaderamente libres somos en nuestro Señor Jesucristo, y es lo que orábamos al inicio de este servicio. Si no es por Cristo, nosotros no podríamos tener comunión con nuestro Padre. Alabado sea Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ahora les invito a que continuemos con el siguiente canto. El siguiente canto también es una pista, y son cantos que ya todos conocemos de nuestra iglesia, ya son cantos conocidos, y te pido que por favor sigas cantando en tu casa, honrando y glorificando a tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo. No me soltarás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Toda la luz que se acerca a que busca en ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está,
soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Amén, hermanos. Nunca nos soltará nuestro Señor Jesucristo, porque eso es una promesa que Él nos ha hecho. Si tú crees por fe en Él y crees que Él murió por tus pecados, entonces Él estará con nosotros siempre y nosotros no nos alejaremos de Él. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sostén, es nuestro noble sostén. Cántale a nuestro Señor.
la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con una idea nueva de vencer. Nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todos debemos buscar agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tratar de ser como un perfume a sus pies. El siguiente canto, hermanos, eso es lo que habla de que queremos ser como un perfume a sus pies, queremos ser gratos a nuestro Señor Jesucristo. Y te invito a que cantes con nosotros. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tus manos, que hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad.
no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, hermanos, como un perfume a pies de nuestro Señor Jesucristo, que Él se merece eso y mucho más, hermanos. Muy bien, hermanos, es el tiempo de la oración general, como todos los domingos. Hacemos una oración en general, hay muchas peticiones de oración que hemos estado escuchando toda esta semana por el niño Alan Carranza, es un bebito que está debatiendo sobre la vida y la muerte. Tenemos que orar fuertemente por él. La familia de la hermana Leti Tadeo. La familia de nuestra hermana Leti Tadeo también, por el primo de mi esposa Vale, Gerardo Castañeda. En fin, hermanos, hay muchas peticiones de oración. Tú las conoces y has estado conectándote en esta semana a los devocionales de cada día. Ahí estamos orando por todas estas peticiones. Entonces vamos a hacer una petición en general el día de hoy, para antes de la predicación que trae nuestro hermano él. Entonces te pido me acompañes en oración, hermano, y que podamos mostrarle a nuestro Señor este deseo de hablar y de orar hacia Él. Padre eterno, mi Señor, Dios Todopoderoso, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Señor, tú eres bueno y fiel, amoroso y misericordioso con nosotros. Padre, tú nos das mucho sin nosotros merecer. Nos ponemos a tus pies, mi Señor, nos doblamos nuestra rodilla para reconocer nuestra condición de pecadores. Señor, en cada día nosotros fallamos y pecamos a menudo, mi Señor. No podemos vivir una vida si no es tomados de tu mano. Solamente así podremos vencer el pecado, podremos ir caminando poco a poco, Señor, para acercarnos, a parecernos un poquito a nuestro Señor Jesucristo. Padre, necesitamos de ti, no nos dejes, no nos abandones, y Señor, no permitas que nos soltemos nosotros de tu mano, mi Señor, porque así es como suceden las cosas y así es como caemos y pecamos y caemos en tentación, mi Padre. Bendícenos, cuídanos, ayúdanos, Señor. Señor, en esta mañana queremos poner a tus pies la época en la que estamos viviendo, Señor. Es una época difícil. Mucha gente ha muerto, Señor, por causa de esta pandemia. Mucha gente está debatiéndose entre la vida y la muerte en estos momentos. Y mucha gente se enfermará. Sabemos que así será, tristemente, mi Señor. Pero tenemos la grandísima esperanza, mi Señor, de que absolutamente en todo en esta vida tú estás en control. Sabemos que tú sabes por qué está sucediendo y que tú permites estas cosas, Señor. Tu voluntad es soberana, tu voluntad es infinita y tu voluntad es perfecta, mi Señor. Y esa es nuestra esperanza. Sabemos que si permanecemos aquí o no lo hacemos, mi Señor, es por tu voluntad y estamos contentos y agradecidos por ello, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, nos sujetamos a tu voluntad. Permítenos vivir nuestras vidas así, día con día, mi Señor. Padre, tantas peticiones de esta iglesia local, Cristo Salva, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de provisión, por cuestiones de salud, mi Señor, tantas personas, por cuestiones de vida, de situaciones personales, mi Señor, por tantas y tantas cosas, por el bebé Alex Carranza, por Pipe Tadeo, nuestro hermano, por la familia de nuestra hermana Leti Tadeo, por la familia de mi esposa Vale, Gerardo Castañeda y su familia, por tantas y tantas personas, mi Señor, y tantas necesidades que tenemos en esta tu iglesia. Señor,
Cuídanos, bendícenos, ayúdanos a estar postrados a tus pies, pidiendo, honrándote y alabándote siempre, mi Padre. Gracias por este servicio que permites que tengamos el día de hoy. Gracias porque tú nos has permitido estar aquí transmitiendo, Señor, para servicio tuyo y de tu iglesia. Lo ponemos en tus manos, mi Señor. Sé tú quien habla, sé tú quien dirige este servicio y redarguye en nuestro corazón, mi Señor, que tu palabra penetre para que podamos vivirla y sentirla en nuestras vidas día con día. Lo ponemos en tus manos, mi Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora le damos el tiempo a nuestro hermano él, que trae el mensaje de hoy. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va ahí en casa? ¿Todos están bien? Pues qué gusto, hermanos, y qué placer adorar a nuestro Dios. Pues a través, como normalmente lo hacemos los domingos, con instrumentos. En esta ocasión no fue posible eso, y por esa razón también la letra no se proyectaba de manera legible, por estar usando estas pistas. Pero hermanos, las circunstancias no permitieron hoy que estuviéramos todos adorando a nuestro Dios aquí, el equipo que normalmente está, pero damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de hacerlo. Gracias a Dios por Paul y por Miguel también, que nos dirigen en la alabanza y en cantar a nuestro Dios y en buscar a nuestro Dios. Pues estamos ya listos para la segunda parte de nuestro servicio. Saludo por ahí a todas las familias de Cristo Salva. Saludamos también a nuestros hermanos que se conectan de otros lugares, de otras ciudades. Es un gusto, hermanos, que podamos estar reunidos y que podamos estar juntos adorando a nuestro Dios. También por ahí saludo a algunos familiares que están conectados con nosotros en este hermoso tiempo, hermanos, de día domingo, que es el día del Señor, el día en el que adoramos, cantamos. Normalmente era el día en que nos congregábamos como iglesia, pero ahora no podemos hacerlo, y esperemos que sea por un corto tiempo y que nuevamente, hermanos, podamos volver a reunirnos, a juntarnos para estar dándole la gloria a nuestro Dios. Pues ya sin más que decir, les invito ahora a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos al tiempo de la explicación de la palabra, la lectura de la Biblia y la reflexión, hermanos, y oremos que Dios hable a nuestros corazones. Te invito, por favor, si oras con nosotros y ponemos en las manos del Señor todo este tiempo, este servicio. Señor, queremos darte gracias en esta hora. Hemos venido, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, agradecidos por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Le hemos visto, Señor, a diario en nuestras vidas, en la provisión, en la salud que tenemos, en el trabajo, aunque para algunos es escaso y para otros quizá no tienen, Señor, pero aún así, en medio de toda esta circunstancia, estamos convencidos de tu presencia y tu amor. Queremos pedir, Señor, que ahora en estos momentos, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener un encuentro personal con tu palabra, y que tú hables a nuestros corazones. Usa la Biblia, usa tu palabra, Señor, para enseñarnos, para redarguir nuestros corazones, para instruirnos, para capacitarnos. De tal manera, Señor, que tu iglesia y nuestros amigos que están viendo esta transmisión, cada uno de nosotros puede recibir, Señor, de tu palabra el alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de abrir la Biblia, leerla y también aprender de ella, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos pidiendo tu bendición, mi Dios. Amén y amén. Seguimos estudiando, mis amados hermanos, amigos. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos estudiando lo que es el libro de los Hechos. Continuaremos durante, yo creo que como un buen rato, estudiando el libro de los Hechos. Entonces, si tú me acompañas a abrir tu Biblia, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, gracias, Pipe. Capítulo 12, estamos ahí y vamos a revisar los primeros, son solamente 25 versículos y ahí vamos a estar.
Vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Y esta porción, hermanos, yo estudiando, reflexionando sobre esta porción, hemos estado estudiando acerca de las persecuciones desde que iniciamos a estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos relata de las diferentes persecuciones que la iglesia, cuando comenzó a crecer y a nacer en la ciudad de Jerusalén, comenzó a tener diferente lucha, obstáculos, y uno de esos problemas de persecuciones la iglesia comenzó a tenerlo a través de los líderes religiosos de los judíos. Más tarde la persecución la inició Saulo de Tarso, del que hablamos ya, y cómo se convirtió al cristianismo. Pero ahora la persecución y lo difícil para la iglesia ya no será del pueblo, ya no será de los religiosos. Ahora la persecución, la situación complicada para la iglesia va a ser a través de un rey, a través del gobernante. Era un hombre con mucho poder. Por lo tanto, entonces, en este capítulo yo le puse como título: oposición sangrienta de Herodes contra intervención milagrosa de Dios. En este capítulo, que tiene solamente 25 versículos, estaremos hablando entonces de cómo este rey Herodes se opuso a la iglesia y persiguió a la iglesia y dio muerte a algunos, pero a la vez también en este mismo capítulo estaremos hablando de la manera milagrosa en la que Dios interviene en la historia y en la vida de los cristianos para ayudar y hacer una liberación milagrosa. Y lo vamos a estar viendo a lo largo del capítulo del estudio del día de hoy. El capítulo está hablando acerca de este rey tirano, este rey llamado Agripa, Herodes Agripa I, ese es el nombre de este rey. Y este rey, hermanos, era un rey con un poder político tremendo. Él gobernaba, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con lo que sería el mapa de Palestina en los tiempos de Cristo. Prácticamente este rey gobernaba toda esa porción de tierra, incluyendo lo que actualmente hoy es Israel, subiendo al norte hacia lo que es Irak. Él gobernaba mucho de ese territorio, y por lo tanto entonces vamos a estar viendo acerca a lo largo de este estudio. Dividí el estudio en tres partes. La primera, vamos a hablar sobre cómo Jacobo es ejecutado, y en esta parte estaremos hablando de dos incisos. La primera, hermanos, bastante facilito, hablaremos de la persecución y el maltrato de los creyentes. Y el escritor de este libro de Hechos, ya hemos hablado en las diferentes enseñanzas anteriores, es Lucas, el médico amado. Y decíamos que Lucas es un excelente escritor y un historiador que recabó toda esta información, incluyendo el evangelio que lleva su nombre, San Lucas, y este libro llamado de los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribe Lucas. Y él inicia con este versículo número 1. Por aquel tiempo, dice Lucas, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Por aquel tiempo, esa frase de por aquel tiempo nos está situando en la historia, y nos está situando especialmente para hilar lo que ocurre en los capítulos anteriores con lo que va a ocurrir en el capítulo 12. En el capítulo anterior, ustedes recordarán el domingo pasado, Adrián nos estaba compartiendo la enseñanza, y en el capítulo anterior, al final de ese capítulo, se dijo que en Jerusalén había una hambruna. En ese tiempo llegó una hambre tremenda, de tal manera que la iglesia que estaba en Antioquía mandó a algunos hombres, entre ellos Bernabé y Saulo, con una ofrenda, y la mandó a Jerusalén. Por aquel tiempo, dice Lucas, cuando ya va al capítulo 12, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Estamos hablando entonces en esa situación, y nos está ubicando entonces en lo que es el tiempo. La persecución de Herodes se da entonces en ese tiempo. Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Herodes persiguió a algunos de los hermanos de la iglesia, dice, para maltratarlos. Este Herodes Agripa I era
con él era el tercer asalto, la tercera persecución que se daba ya a la iglesia. Ya Esteban había muerto en el capítulo 7 a mano de los judíos, apedreado. Ya los creyentes habían sido arrasados y perseguidos y metidos en la cárcel. Y ahora en el capítulo 12 no solamente lo hacen los judíos, no solamente lo hacen los líderes religiosos, pero ahora también lo está haciendo este rey Agripa. Agripa primero, Herodes Agripa primero. Este capítulo que vamos a estudiar es el ejemplo de un gobernante injusto que para ganar popularidad con el pueblo judío está dispuesto a llenarse las manos de sangre inocente y especialmente la sangre de muchos de los cristianos, y vamos a ver de quiénes son porque se enumeran algunos nombres. Pero ¿quién es este Herodes? Quizá para muchos que han estudiado la escritura y la historia bíblica, quizá tú puedes, al leer la Biblia, puedes entender quién era este Herodes. Herodes era un título que se le daba a todos los reyes de esa dinastía. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes, diferentes Herodes. Pero especialmente este Herodes del que habla el capítulo 12, versículo 1, que echó mano a los cristianos y los persiguió para maltratarlos, estamos hablando que es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey que gobernó todo ese vasto territorio que yo mencionaba hace un ratito. El nieto entonces, Herodes el Grande, el papá, ¿recuerdan ustedes Herodes el Grande? Cuando Cristo nació, mandó a matar a todos los niños pequeños porque quería matar a Jesús, el rey que había nacido. Ese Herodes que recibió a los magos del oriente, es ese Herodes, el abuelo de este hombre que aparece más tarde en el libro de los Hechos. Entonces, ya sabes de qué tipo de familia viene este Herodes del que estamos hablando aquí. Herodes el Grande, el abuelo, tuvo 7 hijos. Entre ellos tuvo al papá de Herodes, Antipas. El papá se llamaba Herodes Aristóbulo. Es interesante cuando vemos la historia, se dice que Herodes el Grande, el papá, mandó a matar a su propio hijo. Imagínense, la mamá de este hombre que estamos viendo ahorita, de este rey, lo mandó a Roma cuando era un bebé porque el abuelo había matado al papá. Entonces la mamá salva la vida de Herodes Agripa y lo manda a Roma. Y ahí es donde Herodes Agripa entonces tiene su formación, conoce al emperador y se relaciona con gente que está en la autoridad, que más tarde lo mandan nuevamente al territorio de Palestina y ahí entonces lo nombran rey. Y entonces este Herodes Agripa del que habla el libro de los Hechos, comienza entonces un reinado tremendo y una autoridad y un control que es muy grande. Pero también es algo importante que podemos mencionar de este Herodes Agripa. Se dice que su abuela era judía y este hombre no solamente hizo una residencia en Jerusalén, sino que también se dice que este rey sacrificaba constantemente sacrificios en el templo de los judíos, leía la ley y observaba la tradición judía de manera cercana. Este rey entonces se hizo muy cercano a los judíos, aunque la dinastía de los Herodes no era muy apreciada por los judíos, pero en particular este rey Herodes Agripa I sí se ganó la popularidad y se ganó la simpatía de los judíos, de tal manera que este Herodes, incluso se dice que los judíos le daban oportunidad de que leyera la ley, considerado como uno de ellos entre los judíos. No solamente era un rey que tenía mucha inteligencia y había ganado mucha popularidad tanto con el emperador romano y con los diferentes gobernantes, pero también con el pueblo de Israel. Por eso es que nos preguntamos por qué este Herodes entonces está persiguiendo a los cristianos. ¿En qué le afecta a este Herodes que los cristianos hubiesen aparecido? Bueno,
Se dice que como este hombre observaba el judaísmo de manera total, completa y muy rigurosa, era un hombre muy religioso, por eso entonces él consideraba que los cristianos eran como enemigo de los judíos. Por lo tanto, echó mano a algunos de los hermanos de la iglesia y los está maltratando. Y su enfoque, su blanco de este rey fueron a los líderes, especialmente estaríamos hablando de los apóstoles. Vamos a ver entonces en el versículo 2, que es muy cortito, la ejecución de Jacobo. E hizo, dice, no solamente arrestó a algunos hermanos de la iglesia, pero también hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ustedes recordarán quién es este Jacobo. La Biblia en los evangelios habla mucho acerca de Jacobo. Jacobo, su hermano era Juan. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, eran pescadores. Jacobo y Juan, conocidos como los Boanerges, Jacobo y Juan formaban parte de ese grupo de 3 hombres, de 3 discípulos, que eran los íntimos y los más cercanos del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan en los evangelios que siempre el Señor Jesucristo, cuando hacía algo, los jalaba a ellos, los traía a ellos, y era un grupo especial. Ese Jacobo, entonces, el rey Herodes dice que no solamente lo encarcela, le echa mano, sino que además el escritor Lucas, hermanos, de entrada en el versículo ni nos da más preámbulos, pero dice, e hizo matar a espada a Jacobo. En pocas palabras, este rey Herodes manda decapitar a Jacobo. Jacobo también, su nombre es conocido como Santiago. Este Jacobo y es este Juan que una vez le dijeron al Señor Jesucristo, permítenos cuando estés en tu gloria que nos sentemos contigo en tu reino, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿y acaso ustedes pueden hacer eso? ¿Quieren realmente eso? Y Jesús les dijo, en realidad ustedes van a participar de mi bautismo. Y en Marcos 10:39 Jesús les estaba diciendo a ellos básicamente que también iban a morir. Jacobo murió, pero Juan, se cree, hermanos, que Juan, que es uno de los últimos discípulos, hubiese muerto no tanto por la intervención de una persona, es decir, para matarlo, que mayormente Juan quizás murió de viejo. Entonces, tenemos a Jacobo allí, dice la escritura, muerto a espada, es decir, decapitado. Este rey entonces manda a decapitar a Jacobo. Quizá cuando tú lees la Biblia, es difícil entender cómo Dios actúa y cómo son los planes del Señor. ¿Por qué Dios permite que uno de sus apóstoles muera a manos de un rey sanguinario, de un rey cruel, de un rey injusto? ¿Por qué Dios permite o por qué Dios permitió que Jacobo fuese muerto? Es interesante aquí, hermanos, contradice esta historia o esta acción, contradice una doctrina por ahí que anda en mucho auge. Hay algunas iglesias que enseñan que si tú eres hijo del rey, si tú eres un cristiano, entonces la enfermedad, la muerte y la pobreza no pueden tocar tu vida. No hay nada peor que decirle a una persona que por el hecho de ser cristiana o de buscar a Dios, sus problemas se van a arreglar, porque eso no es cierto. Y este hombre, este apóstol de Jesucristo, era un gran hombre, Jacobo, y fue arrestado y decapitado. Imagínate. Pero no solamente eso, y vamos en la segunda parte de esta enseñanza, Pedro arrestado y liberado. Arresto de Pedro. Vamos a ver una historia para mí impresionante. Me encanta la lectura y la historia, cómo se entreteje y cómo Lucas, con todo lujo de detalles, nos está armando la historia. Y viendo, dice el versículo 3, que esto agradaba a los judíos. ¿Qué esto? ¿Cuál? Pues el arresto de los hermanos, incluyendo a Jacobo, la muerte de Jacobo. Esto agradaba a los judíos. Entonces el rey Herodes hizo arrestar también a Pedro. Imagínense, ¿quién era Pedro?
hemos estudiado mucho acerca de Pedro el apóstol. Era el hombre que encabezó el grupo de los 12. Pedro era el hombre que era el vocero de los apóstoles. Pedro era el hombre que realizó aquel milagro, recuerdan ustedes, en el templo La Hermosa, cómo levantó a ese hombre paralítico, le dijo: no tenemos plata ni oro, si en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Ese es el Pedro que resucitó a Dorcas, a una mujer cristiana que estaba muerta y era una gran mujer, y Pedro, orando, fue que lo liberó. Ahora dice que el rey Herodes hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Es interesante ese detalle que Lucas nos está dando. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados, es decir, 4 grupos de soldados, para que lo guardaran, lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Ese es el relato que Lucas nos está dando. El rey Herodes, envalentonado, ya encarrerado por la aprobación que recibe del pueblo, de los judíos, de los religiosos, porque él ya mató a espada a Jacobo, a uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora este rey Agripa se puso más agresivo y entonces toma preso a Pedro que es el líder, Pedro que es el vocero, y la intención de ese rey, hermanos, amigos, era llevarlo a la muerte. No solamente juzgarlo, sino que también llevarlo a la muerte a Pedro. Pero, como nos dice Lucas, que esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Recuerdan ustedes que yo comenté que este rey Herodes era un hombre muy observador de los ritos de los judíos. Era un hombre que observaba la tradición en el Antiguo Testamento. Era un hombre que conocía la ley del Antiguo Testamento. Era un hombre que le encantaba la lectura y todo. Este rey entonces conocía todo la costumbre de los judíos. Pero como él quería congraciarse con los judíos, además, entonces este hombre, para no violar los ritos de la ley, entonces no quiere llevar a juicio a Pedro durante la fiesta de los judíos, conocido como de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura, sin levadura, se juntaba con la fiesta de la Pascua, haciendo una fiesta en el pueblo judío de alrededor de 8 días. Entonces, en el pueblo judío, sin duda que había mucha gente que había venido de diferentes lugares a la fiesta, y allí estaba Pedro. Justo esa ocasión la toma este rey Herodes para arrestar a Pedro después de haber dado a muerte a Jacobo, y como estaba esa fiesta, él decide entonces dejar en la cárcel a Pedro y observar la tradición de la fiesta de los judíos. Herodes es un hombre inteligente. Herodes es un hombre que está llevando a cabo un plan macabro, un plan de destruir a los dirigentes de la iglesia. Quizá él había pensado y sabía que destruyendo a los líderes de la iglesia, pues básicamente podía destruir a la iglesia en sí. ¿Y por qué? Porque él consideraba que ese grupo religioso no estaba en lo correcto. ¿Recuerdan cuando estudiamos la vida de Saulo también? De cómo él en el judaísmo consideraba que era su deber perseguir a los cristianos. Bueno, pues este rey entonces, él considera que debe perseguir a los cristianos y en particular a los líderes religiosos. Pero como estaba dice el escritor, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Duraban 8 días, como yo dije. No nos dice Lucas en qué día fue arrestado Pedro. Pero lo cierto es que fue arrestado iniciando quizás la fiesta de los panes sin levadura, o quizás en medio, no nos dice. Pero lo metieron a la cárcel y esperaron varios días antes de sacar a Pedro para ser juzgado, y la meta principal de este rey era dar muerte también a Pedro, así como había dado muerte a Jacobo. Lo puso en la cárcel, dice el versículo 4. Y vea usted cómo pone muchos soldados para que custodiasen la cárcel y custodiasen a Pedro. Puso 4
grupos de soldados. Es decir, habían 16 soldados romanos encargados de cuidar a Pedro para que Pedro no se escapara. ¿Por qué hay tantos soldados que están custodiando a Pedro? Quizá porque ellos conocían la historia. En los primeros capítulos vimos de cómo Dios de manera milagrosa saca a Pedro de la cárcel. ¿Recuerdan ustedes en los capítulos anteriores? Dice la escritura que un ángel del Señor sacó a Pedro y lo puso en la plaza donde él estaba también compartiendo el evangelio. Después de estar en la cárcel, estaba en la plaza. Un ángel del Señor lo había sacado en la primera ocasión. Quizá Herodes conocía la historia, era un gobernante, sabía lo que ocurría. Herodes tenía relación con los principales líderes religiosos en el templo. Había mucha relación entre ellos. Conocían la historia de Pedro y quién era Pedro. ¿Por qué tantos soldados custodiando a Pedro? Quizá, hermanos, porque sabían los milagros que Pedro había hecho. Ese milagro, como dije, de cómo levantó al paralítico en el templo La Hermosa. Los milagros de resucitar muertos y muchos otros milagros que él hacía. Dice que tan solo su sombra pasaba y los que tenían espíritus inmundos eran liberados y muchos de los enfermos eran sanados. Así que Herodes sabía que estaba lidiando no con un hombre ordinario, sino que estaba lidiando con un gran hombre. Y Herodes no quería tener sorpresa allí. Por eso entonces entregó, dice la escritura, 2 soldados estaban a un lado de Pedro y 2 soldados estaban vigilando la entrada. Y habían muchos más guardias que estaban al pendiente de Pedro. Pedro entonces fue un preso de máxima seguridad. Si hoy día estamos hablando de cómo tratan a un preso de máxima seguridad, bueno, Pedro, un hombre, un apóstol de Jesucristo, un hombre que no tenía arma en las manos, pero hermanos, era un hombre que tenía un gran respeto y había una gran historia de lo que Dios podía hacer a través de ese hombre. Y Herodes entonces, por esa razón, está custodiando a Pedro con 16 soldados. Si Pedro pudo levantar muertos, quizás Herodes pudo pensar que podría escapar de la cárcel. Herodes entonces hace todos los arreglos para que custodiaran a Pedro y le vigilaran a Pedro. Pero Herodes no contaba con que había una iglesia detrás de Pedro que oraba y hacía oración por la vida de Pedro. Eso es interesante. Herodes falló en darse cuenta del poder de la oración que la iglesia en pleno hacía en favor de Pedro. Herodes, humanamente hablando, buscó 16 soldados para custodiar a Pedro. Pudo encadenarlo y ponerlo a un soldado a cada uno a su lado, en medio Pedro, y los soldados ahí atados a él. Pudo poner soldados en la puerta, pudo hacer todo esto, pero lo que Herodes no contaba es con que la iglesia detrás de Pedro hacía oración constante a Dios por él. Mediante las oraciones de la iglesia, Dios intervino de manera milagrosa y hace un contraste tremendo, hermanos, entre el actuar del rey Herodes y en la forma como Dios puede obrar de manera espectacular cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora, pueden suceder cosas impresionantes. Vamos a ver ahora en la historia la liberación milagrosa de Pedro. Vamos a ver la manera como Dios está liberando a Pedro. Y estamos hablando, hermanos, como ya hice en la introducción, hablando de quién era este rey. De quién era este hombre. Un hombre poderoso que gobernaba un vasto territorio y era la máxima autoridad. Y lo que él hiciera, en el caso de Jacobo, lo arrestó, lo lleva a la muerte, le corta la cabeza, es decapitado. ¿Y quién puede decir algo? Humanamente hablando, nadie, porque él es el rey, porque él es la autoridad. Y ahora arresta a Pedro y quiere hacer exactamente lo mismo, porque eso le daba gusto a los judíos. Pero es interesante, hermanos, cuando reflexionamos en esto. Dios, quizá puedes preguntarte tú, ¿por qué Dios permitió que uno de sus apóstoles fuera arrestado y decapitado, Jacobo? ¿Y por qué el otro, Pedro,
fuese arrestado, y ahora estamos viendo la manera milagrosa como Dios lo salva. Versículo 5. Sobre esa pregunta en mente, leamos el versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Así pues, esa frasecita, hermanos, conecta con toda la idea anterior y lo que ahora está haciendo. Me encanta, siempre he dicho que me encanta cuando hay un pero allí en nuestra Biblia. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Es un versículo que hace un contraste, como dije, entre la situación de Pedro, entre la forma en donde Pedro está encarcelado, atado a 2 soldados, metido ahí, no sé, en la cárcel donde fue llevado, pero la iglesia hacía oración por él. Pedro encarcelado, pero, hermanos, Pedro estaba atado, pero la oración corría libremente. Y esta frase me encanta. Pedro estaba atado, pero la oración corría libremente. Las oraciones que la iglesia hace de acuerdo a la voluntad de Dios son poderosas para derribar fortalezas. Qué consuelo saber que la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. No hay cosa más grande, hermanos, que la iglesia puede hacer que orar por sus miembros. No hay cosa más grande que la iglesia puede hacer que orar por sus miembros. Y escucha bien esto. La Biblia dice que Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba bajo amenaza de muerte. Algunos días después Pedro estaba ahí para salir e igualmente podría correr la misma suerte que corrió Jacobo, ser decapitado por manos del rey Herodes. Pero la iglesia estaba haciendo oración por él. Eso es importante y por eso recalco que no hay cosa más grande que la iglesia puede hacer que interceder por sus miembros. Cuando la iglesia ora, hermanos, hay algo interesante que se está dando aquí. 2 reinos están enfrentados. El rey Herodes por su lado, dirigiendo el reino de las tinieblas, persiguiendo a los cristianos, dando muerte a los discípulos del Señor Jesucristo, y por el otro lado, la iglesia usando el poder de Dios. 2 reinos que están enfrentados, y pareciera que por un lado o por un momento el reino de las tinieblas estaba ganando. ¿Por qué? Porque Herodes inmediatamente arresta a Jacobo y le da muerte y lo mata, lo decapita, dice la Escritura. Pero por el otro lado, hermanos, la iglesia está orando por Pedro y vamos a ver la manera tan milagrosa que Dios rescata la vida de Pedro. Y está la pregunta en nuestra mente y está la pregunta en el aire. ¿Por qué a Jacobo no y a Pedro sí? ¿Alguna vez te has preguntado tú y te comparas con otros cristianos? Hay otros cristianos que no están sufriendo, que pareciera que llevan una buena vida, que tienen suficiente economía, que tienen suficiente salud, que están bien, y por un lado tú te ves a ti y todo pareciera que una tras otra vienen las cosas malas a tu vida. Y oras y buscas a Dios y preguntas, Dios, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a él no y por qué yo sí? Yo creo que si hubiese estado en el caso de Jacobo y hubiera tenido oportunidad de reclamar, por así decirlo, yo hubiera dicho, Señor, pues Pedro y Jacobo ambos son discípulos del Señor, apóstoles. Ambos son hombres excelentes si leemos acerca de ellos, hermanos. Tremendo. ¿Por qué Dios entonces decide permitir que uno muera y otro viva? Es difícil, ¿no? Quizás tú eres uno de los que mueres. ¿Cómo podemos reconciliar? No, la palabra es, ¿cómo podemos conciliar entre una cosa y otra? Pero mientras tú piensas en eso, veamos la manera como Dios está obrando aquí en este relato y en esta historia, versículo 6. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, o sea, sacarlo, dice, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados
Y no estaba durmiendo para que lo calentaran, estaba durmiendo porque estaba seguramente encadenado a uno a cada lado de esos soldados. Y dice la escritura, sujeto con 2 cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, por si fuera poco. ¿Te parece? Me parece, hermanos y amigos, que nuestro Dios no es apto para cardíacos. ¿Por qué? ¿Recuerda usted en qué momento fue arrestado Pedro y metido en la cárcel? Habíamos dicho que fue arrestado durante la fiesta de los panes sin levadura, una festividad en el pueblo de Israel que duraba 8 días. Pero Lucas no nos dice en qué parte de la festividad fue arrestado. Pero lo cierto es que fue arrestado días antes de finalizar esa fiesta. Pero Dios entonces dejó pasar varios días, varias noches, antes de intervenir de manera milagrosa en la vida de Pedro. Nuestro Dios no es apto para cardíacos. Dios tuvo varios días atrás para hacer una liberación tremenda y no lo hizo. ¿Nota? Pero sí dice la escritura, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, es decir, que horas antes del amanecer, Dios interviene en la historia y en este relato y hace algo increíble. Hay ocasiones en las que observas tu vida, observo mi vida, y a veces le pregunto a Dios, Dios, ¿no te estás tardando? Como que ya estoy a punto de llegar al límite, Dios, ¿a qué horas haces algo? Y en este caso, hermanos, yo veo la vida de Pedro y me encanta la forma como Dios obra y actúa, porque nosotros, humanamente hablando, quizás hubiéramos pensado en hacer algo desde que fue encarcelado. Hay que hacer algo, vamos, corramos, buscamos, hagamos algo. Y Dios, hermanos, pareciera que no está haciendo nada, pero lo cierto es que Dios está entretejiendo toda la historia y todos los cabos. Y al final, hermanos, mucho de lo que Dios hace, o todo lo que Dios hace, es para apuntar a quién es Él y demostrar de la manera milagrosa cómo hace las cosas. Y esa noche Pedro estaba, ¿qué dice la escritura? En el versículo 6, regresando a la mitad del versículo, ¿qué estaba haciendo Pedro en medio de los 2 soldados, sujeto a cadenas? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Cuántas noches Pedro estuvo encarcelado en medio de 2 soldados? Yo no sé cuántas noches se pasó ahí, pero la última noche, recuerda, Pedro está por horas para morir, básicamente. Pedro está bajo amenaza de muerte. Y la pregunta es, ¿cómo podía Pedro dormir sabiendo que en unas horas, en cuanto llegara el día, el amanecer, enfrentaría la misma suerte que enfrentó Jacobo? ¿Cómo podía Pedro tener tranquilidad, confianza para dormir sabiendo que su muerte está a la vuelta de la esquina? Quizá porque tenía la seguridad de que sus hermanos, la iglesia, estaba haciendo oración ferviente por él. Quizá, hermanos, porque Pedro sabía y tenía confianza en el Dios que él creía, en su relación con Jesucristo. Quizá tú estás enfrentando alguna circunstancia difícil, alguna situación difícil. ¿Qué es lo que puede darte sueño? ¿Qué es lo que puede hacer que tu vida esté tranquila? Puede ser, hermanos, la confianza que puedes tener en tu Dios. Bendita paz, aquella que en medio de la prueba te hace mantener con tranquilidad, con paz, con seguridad. Eso dijo el salmista, el rey David, en el Salmo 3, versículo 5. El salmista dice, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene.
No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¿Sabes? Este salmo que escribiera David cobra mayor importancia porque David lo escribe cuando es perseguido por su propio hijo Absalón. El rey David tiene que huir de su palacio, tiene que huir de Jerusalén, y su hijo Absalón va detrás y lo está persiguiendo porque quiere matarlo. Fuera de su palacio, fuera donde estaba el rey David refugiándose, él escribe este salmo: yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. No hay nada que pueda sostenerte en los momentos de prueba terrible en tu vida y tener paz y tranquilidad que la confianza en tu Dios, que la confianza en el Señor. Razón tiene el Salmo 23 cuando dice en el versículo 4, hablando del Señor Jesucristo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo profundamente? Y lo vamos a ver más adelante. Tan es así que cuando el ángel viene para despertarlo, tiene que tocarle el costado y tiene que moverlo para decir: Pedro, despierta. Pedro estaba en un sueño profundo, aún sabiendo que su vida estaba en riesgo. Y esa seguridad viene, hermanos, de la confianza que podemos tener en nuestro Dios. Nuestra confianza está en el Señor que nos sostiene. Nuestra confianza está en el Señor que nos sostiene. Y no importa quién amenace tu vida. Escúchame bien. No importa quién amenace tu vida. ¿Qué es lo que te está amenazando? ¿Qué es lo que está ahí golpeando tu vida? ¿Qué es eso que te causa estrés, ansiedad, preocupación? No importa quién amenace tu vida. Si es el gobernante más cruel, si ha dado muerte a otros, si es la enfermedad más terrible que llegue a tocar tu vida, o sea, el COVID-19. Pero lo que sí tienes que recordar es que la última palabra de liberación viene del Señor Todopoderoso. Amén. No importa qué esté ocurriendo, quién golpee tu vida y quién amenace tu vida, la confianza tuya debe estar puesta en el Señor, que puede librarte de allí, o puede pasar contigo en las aguas, o puede pasar contigo en el fuego, o puede pasar contigo en el valle de la sombra y de la muerte. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que las posibilidades de un escape, humanamente hablando, eran imposibles. Pero dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para el Dios de los cielos, para nuestro Dios. Continuamos en la historia en el versículo 7. Y he aquí, dice la historia, Lucas relatando la continuación de este milagro espectacular. Se le apareció un ángel del Señor. ¿A quién se le apareció un ángel del Señor? A Pedro. Y una luz brilló en la celda, en aquel lugar oscuro. Recuerden, hermanos, que estamos hablando que era en la noche. Una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo, ¿nota usted por qué decía yo? Durmiendo profundamente Pedro. Y ese es un ejemplo para ti y para mí de cómo debemos estar en medio de las situaciones difíciles. Porque no porque nosotros tengamos gran poder, no, es porque estamos confiados en el Dios que todo lo puede, en el Dios que es el creador de los cielos y la tierra. Y dice el ángel, lo despertó diciendo, levántate pronto, y no porque el tiempo era apremiante o porque le quedaba poco tiempo, no, porque el milagro que Dios está haciendo, hermanos, también de un sueño profundo a los guardias, no era que tenían poco tiempo, más bien era la premura de Pedro, vamos a salir, vamos a avanzar, vamos a salir de esta, y las cadenas cayeron de sus manos. Versículo 8. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme.
Es muy probable que Pedro, para dormir, hermanos, hubiese aflojado las ropas, y lo que tiene que hacer ahora es ceñirse las ropas y ponerse el calzado, su manto, dice, y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía, dice, hablando de Pedro, no, lo que hacía el ángel, y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel era de verdad o no, dice, porque sino que creía ver una visión. Bueno, en un sueño profundo, en una hora determinada de la noche, cuando el sueño es más cargado, más profundo, yo pienso que esto ocurrió en la madrugada, hermanos, ocurrió en la madrugada. Ahí es cuando el ángel entonces está haciendo este gran milagro. Como un verdadero artista literario, el escritor, según San Lucas, nos describe esta escena, y me imagino que ya te la imaginaste. En la celda, un lugar oscuro, de repente se llenó de un resplandor, y Pedro durmiendo, me supongo, en el suelo, en el piso, aquel piso húmedo de aquella celda, encadenado a dos soldados que igualmente están dormidos en la madrugada, en la medianoche o en un punto de la noche. Y Lucas nos describe la escena, las acciones, las palabras, las conversaciones. Lucas hace resaltar, hermanos, hace que cada palabra sea importante para realzar el milagro de la liberación espectacular que Dios está haciendo de su apóstol Pedro. Esta es la segunda ocasión, como yo había mencionado, que Pedro había sido liberado, escapado de la cárcel. Pedro estaba profundamente dormido y el ángel lo levanta, y Pedro medio dormido, medio despierto. ¿Alguna vez tú te has levantado así en un momento dado y no sabes si estás en realidad, en modo real o en modo sonámbulo? Pedro está medio dormido y dice que él ni siquiera se percata si lo que está ocurriendo es un sueño o no, pero Pedro obedece y va y se levanta. Impresionante, hermanos, que las cadenas se caen y él, dice, comienza a salir. Los guardias no se despertaron. Los que estaban en la puerta se abrió como si fuera una puerta automática y ellos salieron. Y Pedro no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Y muchas veces no nos pasa a nosotros así también. A veces Dios está obrando de manera espectacular, de manera milagrosa, haciendo cosas en nuestro alrededor, y a veces no percibimos, hermanos, el obrar de Dios, la manera como Dios está cuidando y obrando y liberándonos. Y a veces estamos hasta enojados de lo que Dios está haciendo, porque no está haciendo lo que yo quiero. Impresionante. Ahí vemos el obrar de Dios. Bueno, no sé si usted recordará en la primera liberación que Pedro ocurrió cuando Pedro estaba en la cárcel. Dice la escritura que el ángel vino, toma a Pedro e inmediatamente lo pone fuera de la ciudad. Y en esta ocasión el ángel está haciendo diferentes cosas. Dios obra de diferente manera. ¿Por qué? Porque hay tres milagros aquí. La primera es que las cadenas se cayeron, y esas cadenas debieron tener un tipo de llave en el que necesariamente, manualmente tenía que quitarse, y se cayeron por el poder de Dios. Segundo, los guardias estaban dormidos y no se despertaron con el ruido. Y la tercera es que las puertas de hierro se abrieron de manera automática por el poder de Dios. Verso 11, y vamos ya finalizando casi, hermanos. Cuando Pedro volvió en sí, dice Lucas, Pedro dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba, tanto los de Herodes como los del pueblo de Israel, es decir, de los judíos. Quizás no podemos explicar el milagro de la liberación de Pedro, y yo estaba con una pregunta en el aire: ¿por qué Dios permitió que Jacobo fuera asesinado y en cambio rescató a Pedro de una manera milagrosa? ¿Por qué? ¿Qué de especial tenía Pedro? No nos dice la escritura. Y quizá, hermanos, no tengo alguna respuesta clara para ti del por qué Dios a uno sí y a otro no. Aun cuando no podamos dar respuestas, de todas maneras, de todos modos, debemos confesar nuestra fe en un Dios soberano. Pedro está diciendo: ahora entiendo que es Dios quien me ha liberado. Y Pedro expresó gratitud. Y hermanos, Dios liberó a Pedro por la oración
de la iglesia. Y veamos entonces la última parte de esta sección. Al darse, versículo 12, al darse cuenta de esto, fue Pedro a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Juan Marcos, el que habla aquí, hermanos, es posible, dicen algunos autores, que es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Marcos, que más tarde va a figurar en el primer viaje misionero de Pablo y va a ser una figura importante también para un desacuerdo entre Bernabé y Saulo o Pablo. Algunos piensan que también era familiar de Bernabé. Quizás su mamá era una mujer viuda, pero tenía una casa grande en la que la iglesia podía estar reunida. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba reunida. ¿Qué hora estamos hablando? ¿En qué momento estamos hablando? La liberación de Pedro fue en la noche. ¿Recuerdan ustedes? Y la iglesia entonces está orando, y la iglesia está orando durante la noche, y la iglesia está reunida, versículo 13. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Y esta parte se me hace de humor y se me hace como bastante chistosa. Y al, dice, reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella insistió en que así era. Y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y dice, haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Es evidente que este Jacobo no es el que murió hace días atrás, sino que este Jacobo es el medio hermano del Señor, llamado también Santiago, que más tarde escribiera la carta de Santiago. Entonces salió y se fue a otro lugar. Esta historia, como dije, hermanos, es de humor, porque esta sirvienta que estaba ahí en la casa sale. ¿Qué horas de la noche eran? No sabemos, pero estaban tocando, y esta muchacha llamada Rode sale a ver quién era, y cuando ella reconoce la voz de Pedro, dice, de alegría no abrió la puerta, sino que entró y les dijo a todos: es Pedro. Y le dijeron: pues estás loca, ¿no? Y toda esta escena para decirnos, hermanos, que en realidad el milagro de liberación había ocurrido, y Pedro estaba fuera de la cárcel y estaba ahora con los hermanos. Y es importante que aún los hermanos estaban orando. ¿Cuánto tiempo? No sé, varios días la iglesia estuvo orando. En la noche, antes de que Pedro lo sacaran para ser juzgado y muerto quizá, la iglesia estaba orando. Y es interesante que el hecho de que ellos dudaran si era Pedro o no, también me lleva a pensar, hermanos, que a veces cuando nosotros oramos, ni siquiera estamos conscientes de que vamos a recibir la respuesta a nuestra oración de manera inmediata. En este caso, la oración vino pronto. Tal es así que los hermanos no dudaban de que sí era o que no era realidad lo que estaba ocurriendo. Versículo 18, por favor. Cuando se hizo de día, dice Lucas, un alboroto no pequeño entre los soldados había ocurrido sobre qué había pasado con Pedro. Puede imaginarse qué había ocurrido cuando los soldados se despertaron. ¿Y dónde está Pedro? Pues estamos aquí con las cadenas, pero no hay. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, porque Pedro llegó en la noche, contó a los hermanos, y de ahí mismo, en esa misma noche, él se fue a otra ciudad y se fue a otro lugar, y dice, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ser ejecutados. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí por algún tiempo. Herodes quería matar a Pedro, pero al final, hermanos, no mata a Pedro, sino que mata, me imagino, a sus 16 soldados que estaban a cargo custodiando la vida de Pedro. Es interesante que ese versículo nos dice que después de esto descendió el rey a Judea y a Cesarea. Cesarea era el lugar donde estaba la residencia de los reyes, de los gobernantes romanos. Y ahí ocurre la escena de la última parte de estos versículos, y estoy terminando con este punto. Herodes es muerto. Veamos, hermanos, rápidamente la muerte de Herodes en contraste con el crecimiento de la palabra. Vea usted, ¿qué quería hacer Herodes? Bueno, Herodes persiguió a los cristianos, mató a Jacobo a espada,
arrestó a Pedro, quería matar a Pedro y no lo logró. Y veamos después de un tiempo qué le sucede a Herodes. Estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, Herodes, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arrengaba, dice esta versión. Verso 22, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Es interesante que este Herodes, pareciera que lo que está ocurriendo, hermanos, es que esta gente de Tiro y de Sidón tenían problemas con el rey y en un momento dado que él estaba en un tribunal, que él estaba haciendo algo en la tribuna, estos habitantes se pusieron de acuerdo para alabar al rey y tratarlo como un Dios y reconocerlo como Dios, básicamente. Y Herodes no hizo a un lado esta adoración en un sentido, sino que él recibió y había tanto orgullo que él se consideraba como un Dios. Y dice, por consecuencia, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusano. Es impresionante. Dios castiga a aquellos que molestan a la iglesia y que persiguen a la iglesia. El crecimiento de la iglesia y del reino de Dios no está limitado a un rey Herodes y no está limitado a emperadores romanos. El rey Herodes murió, emperadores romanos que persiguieron a la iglesia murieron y todos los que han tratado de detener la obra de Dios están muertos. Sin embargo, la iglesia sigue avanzando y la iglesia sigue creciendo. ¿No es impresionante? Por eso dice al final en el versículo 24-25 que la palabra crecía y se multiplicaba, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Es impresionante, hermanos, que Herodes, que perseguía a la iglesia y quería detener la obra, está muerto, pero la iglesia y la palabra del Señor sigue creciendo y se sigue multiplicando. Es impresionante, ¿no creen? ¿Qué Dios tienes tú? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? ¿Cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Cuál es tu Dios? Quizá es muy complicado, hermanos, cuando hablamos de Dios. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo fuese decapitado? ¿Y por qué Dios permitió que Pedro fuese liberado de manera espectacular? Yo creo que nadie quisiera estar en el caso de Jacobo, ¿verdad? Todos quisiéramos estar en el caso de Pedro, de experimentar una liberación así de espectacular por la mano de Dios. Pero la voluntad de Dios es tanto una como otra. Oremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero la iglesia, hermanos, aún que no sabe cuál sería el desenlace de las situaciones adversas que vivimos a diario, la iglesia necesita orar y la iglesia necesita estar en comunión con Dios y la iglesia necesita estar buscando a nuestro Dios. Quiero invitarte, por favor, a que terminemos este servicio cantando y adorando a Dios. Si tú tienes problemas en tu vida, si estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida, te invito a que pongas tu confianza en ese Dios de Pedro. Que pongas tu confianza en ese Dios de Jacob. No puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. Dios obra en maneras diferentes. Padre, quiero más. Yo te animo a que entregues tu vida y tu corazón a Jesús. Enséñame a amarte y a vivir. Que cada uno de nosotros justicia y tu verdad. Con mi vida quiero pueda ceder más de su corazón todo lo que tengo y lo que a la soy. obra de Dios. Todo lo que sí
oramos, dice Pablo, somos del Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así queremos, Señor, que nuestra vida sea como un perfume a tus pies. Ya sea en la circunstancia que estemos viviendo, sea en salud, en problemas, en situaciones difíciles, Señor. Ayúdanos a entregarnos de manera total, de manera plena, Señor, a ti, a quien tú eres, Señor. Te agradecemos porque es por tu fidelidad, Señor. Es por tu amor, es por tu poder, Señor. Es por la obra que estás haciendo en nosotros. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Oramos, Señor, rogando tu bendición y misericordia. Que en medio de nuestras situaciones, Señor, podamos alcanzar tu gracia y tu misericordia y muestres tu amor, por favor, por cada uno de nosotros, por los enfermos, por los que tienen problemas, Señor. Que cada uno de nosotros pueda venir de rodillas delante de ti y confiar y esperar en ti, Señor. Tener confianza en tus planes, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Nos entregamos a ti, Señor. Damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Estamos despedidos. Bendiciones. Un abrazo a cada uno de ustedes. Felicidades a Leti y a Martín.